Buenos días, buenos días. La verdad es que queremos ser muy respetuosos con todos ustedes, todas y todos que llegaron tan puntuales a este antiguo Palacio de la Inquisición, aquí en el centro de la Ciudad de México, Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un día muy, muy especial. Es la culminación de un esfuerzo muy importante que se ha venido realizando. Ustedes han sido testigos de esto. Ya daremos los agradecimientos un poquito más adelante, pero sí, quería darles la más cordial bienvenida. Es un privilegio que estén con nosotros, que podamos estar aquí, pasados por pandemia, pasados por el maratón, y recordar que hace 500 años llegaron los primeros judíos a México. Ha sido un año de conmemoraciones muy importante en nuestro país, pero qué necesario todas las reflexiones que se han llevado a cabo a raíz de esta celebración de la llegada de los primeros judíos a México, porque sin lugar a dudas sabemos que pasaron por muchas peripecias, hicieron muchas cosas para lograr establecerse en este país. Primero que nada, pues de distintas religiones, somos todas y todos mexicanos y hemos contribuido desde nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra comunidad y por supuesto como ciudadanas y ciudadanos por construir este gran país, México, que bueno, pues solo tenemos uno y ha necesitado de todas y de todos. Y sin lugar a dudas, la comunidad judía ha jugado un papel muy importante, decisivo en la construcción de esta gran nación. De repente parece que pasajes de la historia se olvidan, de repente parece que nos dividimos, pero también podemos acordarnos que los sexenios van y vienen y las y los ciudadanos nos quedamos y seguimos trabajando y seguimos luchando y seguimos adelante. Así que les damos la más cálida y la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si nos damos un aplauso? Porque yo venía con tenis y dije, si hay que correr en el maratón para llegar, llegamos. Y creo que aquí estábamos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, no hay casualidades, no podría empezar sin agradecer al más importante de todos. Hoy en la comunidad judía se lleva a cabo una fiesta que se llama Hanukkah, es la fiesta de la luz, y sí creo que no hay casualidades. Así que aquí estamos todos, iniciamos. Si me permiten, vamos a darle la bienvenida a distintas personalidades que nos acompañan y que se irán incorporando poco a poco a este auditorio. La licenciada Vanessa Bojorquez, ella es secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. También la señora Luciana Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Si quieren, aplaudimos a cada uno, se están incorporando. No sé quiénes ya llegaron, quiénes no, pero como ustedes quieran. También estará con nosotros, porque no lo veo por aquí, al doctor José Antonio Suárez del Real, él una eminencia, jefe de la oficina de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También, claro que sí, bienvenidas y bienvenidos todos, el maestro Miguel Enrique Lucía Espejo, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Ya lo vi por ahí, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenos días, gracias. El señor Timur Soylemer, excelentísimo embajador de Turquía en México, lo dije de correcto. Bienvenido, gracias. Gracias por estar. Muy importante su presencia en un evento como este, muchísimas gracias. El señor Antonio Prats Mari, consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de España. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. La señora Lina Capi, representante del Comité Central de la Comunidad Judía de México, no tarda en incorporarse con nosotros. Ya platicamos con ella, presidentes de comunidades e instituciones de la Comunidad Judía de México. Gracias, gracias, bienvenido. La señora Mónica Kirin, presidenta del Comité Ejecutivo del Centro Deportivo Israelita, querida Almerada, y bueno, hoy qué bueno que nos acompañas como siempre. Y la señora Shula Shrem, presidenta de la Fundación Hispanofilía de México. Gracias, Shula. La señora Nuria Díaz, coordinadora
ejecutiva del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de estar en este lugar tan importante, tan enigmático para nosotros en esta ocasión tan especial. La doctora Alice Goffman ya llegó por aquí, la veo de Bacal, ¿dónde anda? Bienvenida, no tardará. Y la maestra Mónica Montemayor Treviño, directora de la Casa Toro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues como parte de todo lo que se ha estado trabajando en este auditorio, en este recinto, en esta primera parte, pues queremos dar la bienvenida a la conferencia y a esta charla, que será pues el cierre, el ciclo iniciado el pasado 31 de octubre en el CDI, donde se habló del edicto de expulsión y la llegada de judíos a México. Hoy en este lugar, que tiene un valor muy especial, en este patio donde hace casi 500 años trató de suicidarse Luis de Carvajal, el mozo, vamos a escuchar a este panel de especialistas hablar sobre los 500 años después y el legado. Para eso tenemos a la doctora Ana Portnoy, cuya participación será a través de una videoconferencia. El rabino e historiador Eli Zuli, gracias por estar con nosotros, bienvenido. El maestro Gustavo Guerra, gracias maestro. Y el doctor Luis Huitrón. Doctor, muchísimas gracias y damos la bienvenida a todos ustedes. Y es importante, por supuesto, en recintos como este, cuando hay tantas personas, sí hablar en relación a la seguridad. En este momento la vamos a escuchar, por favor, y estemos pendientes. Adelante con la información, o se la doy yo. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al auditorio Dr. Gustavo Vaz Prada del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina. A continuación, daremos algunos avisos en materia de protección civil. El auditorio Dr. Gustavo Vaz Prada cuenta con 2 salidas de emergencia, una en cada costado del presidio de este auditorio. Adicionalmente, tiene 2 salidas convencionales del lado izquierdo, por lo que les solicitamos de la manera más atenta que en caso de escuchar la alerta sísmica o de percibir cualquier temblor, les pedimos de la manera más atenta evacuar el auditorio de manera ordenada hasta el punto de reunión ubicado en el patio central de este recinto. Por otra parte, les pedimos portar en todo momento el cubrebocas y mantener la sana distancia. Por su atención, muchas gracias. Ahorita me lo pongo. Muchísimas gracias por esta información que siempre es importante y si no tienen inconveniente, empezamos con la conferencia y estamos pendientes de ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos. Es para mí un gusto poder ser el moderador y el moderador de esta plática y su acompañante en esta primera parte del evento. Mi nombre es Luis Huitrón y tengo el gusto de presentar al excelentísimo panel que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias a María por la presentación y bueno, que
comencemos con esta plática que tiene la finalidad de legado. Comenzaremos con la participación del rabino e historiador Eli Zuli, maestro en estudios judaicos y profesor de historia judía, también de historia judía en las yeshivot muy importantes en México, como por ejemplo la Yeshiva Emuná, Keter Torah y el Colegio Hebreo Magen David. ¿Sí? También pueden escuchar su podcast, bastantes interesantes, en SoundCloud, en YouTube y en tutorah.tv. Buenos días, rabino, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar, ¿ok? ¿Les parece? Con este tema. Voy a hacer una serie de preguntas a los panelistas y ellos nos irán llevando por un recorrido en sus temas de investigación, ¿ok? Rabino, ¿qué grado de religiosidad profesaban los conversos criptojudíos en México durante el periodo virreinal? Bueno, para entender esto, primero hay que saber que desde el año 1536 ya había comunidades criptojudías en México, en Tlaxcala, en Mérida, Tasco, Zacualpan, Zumpango del Río, en Atotonilco, Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, en Puebla, Querétaro, Oaxaca, Veracruz, Michoacán. En todos esos lugares, desde el año 1536 ya, y había otros lugares más, ya había comunidades judías o criptojudías acá en México. Es por eso que la Inquisición se instaló cuando tuvo conocimiento de todo eso. Desde el año 1571 se instala aquí en México. Desde la perspectiva de los criptojudíos, del cumplimiento, algo minucioso, algo que nunca quizás no podemos imaginar con respecto a la ley, a la halajá, a los preceptos, era algo que resultaba sorprendente de la manera que llegaban a cumplir. Por ejemplo, tenemos los casos de Luis de Carvajal y, por ejemplo, Sebastián Rodríguez, que fueron acusados porque ellos ayunaban todos los días lunes y jueves, cosa que hoy prácticamente ni siquiera nosotros lo hacemos. Otra de las cosas que, por ejemplo, ellos les daban dentro de acá mismo, en este mismo lugar, dentro de las cárceles, le daban un jarrito de agua, y ese jarrito de agua era para beber. La mitad la usaban para beber y la otra mitad para lo que se llama netilat yadayim, lavarse las manos antes de comer el pan. O sea, cosas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar? Por ejemplo, también se los acusaba de no barrer sus celdas los días sábados o los rezos que lo hacían mirando hacia el este. Por ejemplo, existe en el Archivo Nacional de México, hay un juicio, un procedimiento a un tal Francisco Millán. Estamos hablando de mucho antes todavía de Luis de Carvajal, quien fue acusado porque él vendía vino a la comunidad judía y a una gran cantidad de correligionarios. Vino para los viernes en la tarde, para el Shabbat. O por ejemplo, hay un tal Gaspar Báez, que en el proceso, todo esto se saca de los procesos que existen en contra de ellos en el juicio. En el juicio de Gaspar Báez, que justamente en el proceso contra Juan de León, a mediados del siglo XVII, hay una declaración del tribunal que nos podemos dar cuenta de qué grado de religiosidad tenían en ese momento o procesaban. Dice la declaración, dice así: y también contó cómo los sábados se habían de guardar por día festivo de la dicha ley de Moisés, desde el viernes en la tarde, y que esto era con tanto rigor que le contó un caso que le sucedió a su padre, que siendo un hombre muy rico, que si le traían algunas cartas de cualquier tipo de negocio que fuese, aunque importase mucho, no las abría desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la noche, encareciendo la puntualidad que guardaban los ritos y ceremonias de la dicha ley. Quiere decir que ni siquiera abrían una carta. Algo impresionante el grado de religiosidad. Por ejemplo, actitudes descritas en todos los juicios nos dan una pauta de lo que profesaban. Por ejemplo, en otra de las cosas, en una declaración de Isabel de Rivera, cuando la tuvieron también detenida, dice: y se nos enseñó que cuando las mujeres estaban en su regla, no habían de llegar a sus maridos, ni comer de lo que habían de comer, de lo que él había de comer, ni poner la mano en ellos, porque estaba prohibido por la ley. Hay también un juicio de Catalina de Rivera, dice:
y que las mujeres cuando están en su regla apartan camas sin dormir con su marido. O sea, estamos hablando de un grado bastante alto, incluso en las cartas de Luis de Carvajal, las famosas cartas. En una de las cartas, él escribió los 13 Ikarim del Rambam, o sea, los 13 principios del Maimónides de memoria, y varios salmos que también él los escribió de memoria. Y en uno de los libritos estos de los cuadernillos que hizo, se llama El modo de adorar a Dios y ejercicio de devotismo de oración. Es un preámbulo para pararse delante de Dios en la oración. Consta de 46 hojas y todo está escrito cómo debe uno prepararse antes de pararse a rezarle a Dios. Es algo impresionante que aún hoy en día es muy difícil llevar a cabo todo eso. Y ellos lo llevaban con humildad y algo, de veras, por cosas que podríamos mencionar muchas más cosas de cómo se veían en esos momentos, cómo trataban de cumplir lo que sabían, porque muchas cosas se les perdían, muchas cosas no tenían el calendario exacto, pero bueno, en lo que se trataba era el cumplimiento era prácticamente al máximo. Estamos entonces hablando de una comunidad naciente del siglo XVI, pues sí, bastante bien orientada, ¿no? Y con el conocimiento de las mitzvot, de los preceptos de cada una de las fiestas. En documentos se refiere el día grande, como dice el rabino, Rosh Hashanah, también hay registros de la fiesta de Hanukkah, incluso del día del duelo de Tisha B'Av. Entonces sí es gente bastante bien enfocada, ¿no? Rabino, ¿es cierto que aquí, en este mismo lugar, hubo conversos que mientras estaban encarcelados en estos lugares de la Inquisición pudieron incluso llevar a cabo algunas de las mitzvot más importantes que ordena la Torá? Sí, eso es increíble. De veras, exactamente donde estamos en este momento, ocurrió en el año 1603. Uno de los reos era Sebastián Rodríguez y su esposa Constanza Rodríguez, que ya llevaban 7 años encerrados aquí mismo en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México, y justamente se acercaba la fiesta de Sukkot, que son las fiestas de las cabañas, y ellos no querían dejar de poder cumplir ese precepto. Por lo tanto, buscó la manera de poder construir una sukkah, o sea, una cabaña acá, en el patio de la Inquisición, exactamente donde estuvimos. Y la ocasión justo se prestó porque a principios del mes de septiembre del 1603 habían otorgado una condecoración a un capitán llamado Esteban Lemos, quien él fungía como notario de los secuestros de la Inquisición. Y justamente, entonces todo esto consta en los archivos, porque al final le hicieron un juicio, cuando luego se dieron cuenta que lo que había, la verdadera intención. Bueno, aprovechando ese reconocimiento que le habían dado al capitán Lemos, él solicitó un permiso a los inquisidores, que lo aprobaron para el 21 de septiembre de 1603, para hacerle una fiesta, supuestamente hacerle una fiesta al capitán Lemos. Sin embargo, la verdadera intención no era hacer una fiesta, sino cumplir con la misvá de la sukkah, de las cabañas, y hacer una cabaña y comer dentro de la sukkah, dentro del patio de la Inquisición, frente a las narices de los inquisidores, algo impresionante. Para este evento, entonces, justamente se le dio el permiso, y entonces Sebastián Rodríguez solicitó que le trajeran una cantidad de ramas para tal fin. Entonces empezaron a decorar todo el patio con ramas. Habían enviado a 4 indios para traer esas ramas de afuera, preparar para la supuesta fiesta. Bueno, inmediatamente empezó la preparación, incluso insólito, porque para aquella ocasión especial le habían dicho que los parientes de Sebastián Rodríguez son los que tienen que traer la comida. La Inquisición no iba a traer la comida. Entonces mandó, ahí está escrito que incluía el plato principal de la fiesta, era un pollo. Incluso las gallinas las habían preparado afuera de la cárcel de acuerdo a la faena ritual, a la shejitá. O sea, trajeron kosher. Y dentro del patio de la Inquisición, acá mismo, el 21 de septiembre de 1603, hicieron una sukkah y comieron kosher. Pero, de esa manera, junto con todos los reos, Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez, que eran judíos ocultos, criptojudíos, estaban presos aquí mismo en la cárcel de la Inquisición y pudieron festejar incluso con cantos y con mucho regocijo. Así figura en el juicio que le hicieron luego.
Pero lo más insólito fue que teniendo como invitados a los inquisidores Alonso de Peralta y Gutiérrez Bernardo de Quirós, sin que ellos se dieran cuenta, delante de sus narices se estaba festejando una fiesta judía, Sukkot. Y no solamente eso, sino que ellos mismos estaban comiendo kosher, acá mismo, algo insólito. ¿Qué sucedió con Sebastián y Constanza Rodríguez? 3 años más tarde, después de todo el juicio que le estaban haciendo, el 2 de diciembre de 1605, mediante una amnistía papal que llegó desde Roma, ordenaba liberar a todos los presos de la Inquisición acusados de judaizantes. Después esa amnistía duró unos pocos años, se anuló. Pero gracias a esa amnistía liberaron a Sebastián y Constanza Rodríguez, fueron puestos en libertad y ya no hubo más rastros de ellos. Por supuesto se fueron, desaparecieron. Todo esto está escrito, está en el proceso, figura en el proceso contra Sebastián y Constanza Rodríguez por proceso por judaizantes, México 1595-1596, Inquisición, volumen 154, expediente 2. Toda esta historia, que al final se dieron cuenta que no era una condecoración, sino era la misma del azúcar que querían cumplir, y justamente se cumplió acá mismo ese día. Me imagino a los inquisidores entrando diciendo, qué interesante festejo, ¿no? Seamos parte de, huele rico, hay que ir a comer. Rabino, ¿qué hay de cierto acerca de lo que se decía por allí en el siglo XVII, de que el Mesías, tan esperado por el pueblo de Israel, provendría de México? A esa no se lo sabían, ¿no? Sí, eso es algo también, cosas muy raras, ¿no? Porque sabemos que en Ámsterdam y en Venecia el judaísmo era abiertamente, ahí no estaba prohibido. Y de ahí corrió un rumor en esas ciudades de que el Mesías iba a venir de México, algo insólito. Estamos hablando por los años 1600, 1620. Todo este suceso surgió de una especulación cabalística. No sé, encontraron en algún momento en la Cabalá que el Mesías iba a venir de México. Entonces convenció, mucha gente se fueron convenciendo en diferentes, y así llegó el rumor a diferentes lugares del mundo de que el Mesías venía de México. Por lo tanto, decidieron mandar a un rabino desde allá para aleccionar al supuesto que decía Gaspar, se llamaba Gaspar Báez, un joven. Aparentemente era muy inteligente, era un niño prodigio. Entonces, pertenecía a una de las familias más adineradas de la Ciudad de México, y también esa familia tenía vínculos con los rabinos de Ámsterdam y rabinos de Venecia. Entonces, el padre de este muchacho era un exitoso empresario, se llamaba Simón Báez de Sevilla, vivía acá, muy cerca de acá en el centro. Su madre se llamaba Juana Enríquez, y la mamá de su madre era hija de Blanca Enríquez y de Antonio Rodríguez Arias. O sea, quiere decir que los abuelos de Gaspar, ellos dirigían espiritualmente la comunidad criptojudía de origen portuguesa que se establecieron en Querétaro y en la Ciudad de México. O sea, era como el rabino, digamos, de toda esa comunidad. A su vez, los Báez de Sevilla eran una distinguida familia, llevaban el liderazgo de toda la comunidad, que nada más y nada menos, solamente aquí, cerca en México, en la Ciudad de México y los alrededores, contaban con más de 20 sinagogas clandestinas. O sea, algo insólito. Pero hoy en día en todo el centro tenemos 2 sinagogas, ¿sí? La Ashkenazí y la de Montesinay. Pero antes, en ese momento, en 1620, había 20 sinagogas clandestinas. Algo insólito que uno no se puede imaginar. Bueno, entonces para la formación de este muchacho le mandaron un rabino, se llamaba David Machorro, que venía de viaje desde Venecia, pero se perdió en el camino, nunca más se supo. Entonces volvieron a mandar a su hijo, el rabino Salomón Machorro, quien había estudiado en Esmirna, en una academia talmúdica, y lo mandaron para leccionar a este muchacho que estaba aquí. Bueno, al final llegó. Lo insólito fue que la que lo recibió a ese rabino y la que lo investigó era le decían la rabina dogmástica, era Blanca Enríquez. Ella misma investigó a ver si el rabino era verdaderamente un rabino, la abuelita la abuela de este muchacho. Bueno, al final
el niño era muy inteligente y todo, pero bueno, el Mesías nunca llegó en ese momento. Y al final todos ellos más adelante fueron encarcelados y los trajeron aquí mismo, estuvieron encarcelados aquí por la Inquisición en 1642, fueron sometidos a un proceso de tortura que se extendió durante 8 años. Al final, Antonio Rodríguez y Blanca Rodríguez, que eran los líderes, murieron aquí mismo en la cárcel de la Inquisición. No los llegaron a matar en la hoguera, sino que acá mismo. Mientras que el famoso Mesías mexicano, Simón Báez, Gaspar Báez, al final nunca más se supo qué pasó con él. Parece que lo mandaron a España. Con respecto al rabino Salomón Machorro que habían enviado, no hay ningún registro. Aparentemente fue liberado y regresó a Esmirna. Pero algo insólito, que de todo el mundo se rumoraba que el Mesías iba a venir acá, y fue ese muchacho Gaspar Báez. Increíble. La familia Báez de Sevilla, muy ligada a otras familias judías como los Treviño, Sobremonte, ¿no? También en un momento hasta con Carvajales, ¿no? Pues, y él se va a Diego Báez de Sevilla, es el que crea la primera carnicería kosher en Guadalajara, además también en el siglo XVII. Rabino, de todos los autos de fe y todos estos procesos contra judaizantes que he estudiado a lo largo de su vida, que hubieron acá en la Nueva España, en México, ¿cuál fue el que usted podría decirnos que le impactó más? Hubieron muchos. Sabemos el de toda la familia Carvajal, el 8 de diciembre de 1596, pero hubo uno que fue algo impresionante. Fue el 11 de abril de 1649, que se produjo en México el más elaborado auto de fe de la historia de toda la Nueva España. Algo impresionante, más que en Perú, más que en Cartagena. Hubo en México una gigantesca quema humana de hombres y mujeres que fueron acusados por practicar el judaísmo. Ese día se ejecutó a 13 personas que estaban condenados por judaizar. Sus cuerpos fueron quemados con los restos de otros 57 judaizantes, que esos murieron en la espera del juicio. Acá, en este lugar, murieron los 57 judaizantes a espera del juicio que nunca llegó. Eran parte de un grupo de 109 encarcelados. Hasta en ese momento teníamos 109 encarcelados aquí mismo. Todos, menos uno de ellos, habían sido juzgados por judaizantes. O sea, 108 estaban juzgados en 1649 por judaizantes. Pero había uno que sobresalió, se llamaba Tomás Treviño de Sobremonte. Incluso su casa quedaba muy cerca de acá, en la calle San Pablo de Izazaga. Ahí tenía su palacio. Después lo tiraron abajo. La Plaza del Quemadero era también muy cerca de acá, en la Alameda Central. Ahí está todavía la placa. Y ahí habían 18.000 espectadores. O sea, era la final del fútbol, ¿no? Porque no había otras actividades recreativas. Entonces estaban obligados incluso a acudir ahí. Y cuando llevan a Tomás Treviño, que era una familia noble, una familia rica, un inquebrantable compromiso con el judaísmo. Su familia materna, la Inquisición la habían quemado en Valladolid. Bueno, él estaba casado también con una criptojudía llamada María Gómez. Cuando a él se lo llevan al cadalso, digamos, a donde lo iban a matar, sus religiones, sus convicciones religiosas eran tan fuertes que cuando él estaba llevado para ser quemado, se dice que cuando él mismo empezó a convencer a los verdugos de que se conviertan a su fe, que estaban equivocados, algo impresionante. Entonces tuvieron que cerrar la boca porque él seguía hablando. Bueno, al final cuando lo iban a matar, se cuenta que hay un popular poema mexicano del siglo XIX que describe exactamente el momento. Y dice así: se dice que cuando lo ataron a la estaca y lo rodearon las llamas de fuego, entonces Tomás Treviño le gritó a sus verdugos: echen más madera, desgraciados, que soy yo quien la paga. O sea, encima me quitaron mi dinero para hacer las maderas y para hacer todo esto, y todavía me ponían de a poquito madera para que vaya sufriendo. Y dicen: no, ya, de una vez me tienen que matar, mátenme. Y luego de eso dijo: Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y en ese momento entregó su alma.
Fue algo impresionante, había quemado también a su suegra, a su esposa, en ese mismo auto de fe, 11 de abril de 1649. Incluso algo insólito que todavía no investigué mucho, porque dijo, la suegra, cuando en el momento se la estaban quemando, le dijo a sus verdugos, acuérdate de la madre de los macabeos. ¿Quién sabe por qué le dijo eso? Porque no era Hanukkah, pero es increíble. Y bueno, justamente hoy en la noche es Hanukkah, ¿no? Y fue algo impresionante. Yo pienso que le dijo, acuérdate la madre de los macabeos, porque si repasamos el libro tercero de Macabeos, nos damos cuenta de cómo una señora, una madre, le matan a sus hijos, Antíoco, por orden de Antíoco, ¿no? Y justamente a la suegra de Tomás Treviño le fueron matando a cada uno de sus hijos antes de ella. El doctor Nathan Bachel piensa esto, ¿no? Entonces este grito es realmente el grito de enaltecer y de valor, y de decirle los unos a los otros, justamente en el momento en el que están ardiendo vivos, decirle aguántate y acuérdate de la madre de los macabeos, ¿no? O sea, es este valor de retomar y de morir en la fe, un poco como Kiddush Hashem, ¿no? La verdad. Y bueno, Rabino, finalmente, usted con todos los años de estudio, con toda la especialización que tiene en los archivos, en este particular periodo del virreinato, ¿cuál sería el legado que para usted hoy tenemos de todo esto? Bueno, eso la verdad es muy interesante, porque bueno, después de todo lo que sucedió, bueno, ¿a nosotros qué nos toca? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, está muy bien todo, ya entendimos toda la historia, pero como yo digo, siempre hay un lema, si una persona nada más estudia historia por estudiar, no sirve de mucho. Lo principal no es estudiar historia, sino aprender de la historia. Bueno, y la pregunta es, ¿qué aprendemos de toda esta historia? O sea, ¿qué nos deja? Estamos haciendo muchos eventos, gracias a Dios se pueden hacer, pero ¿qué sigue adelante y qué nos va a dejar todo? ¿Qué legado? Quiero decir que los inquisidores, algo impresionante, ellos sabían muy bien, incluso mucho mejor que nosotros, lo que significaba el término judaizar. Ellos sabían mejor que nosotros qué era lo que significa el término judaizar. Y les voy a decir algo que, por ejemplo, cómo ellos identificaban, o sea, cómo ellos repartían cartas a la comunidad para que si ven alguna de estas cosas que ocurría en una casa, inmediatamente los denuncien. O sea, ellos tenían una lista de todo lo que significaba judaizar. En una de las cartas que mandan, ellos escriben así, dice, os mandamos denunciar ante sí, si sabéis o habéis oído decir que algunas personas hayan guardado los sábados en honor a la observancia de la ley de Moisés. O si ven, por ejemplo, vistiéndose en ellos camisas limpias u otras ropas mejoradas, poniendo en la mesa manteles limpios o echando en las camas sábanas limpias por honra de dicho sábado. Todo esto era, si a alguien le daban una indicación, todos unos detalles, si alguien ve alguno de esos detalles puede venir y acusarlo. O si ven a alguien no haciendo lumbre ni otra cosa el día sábado, o sea, no prendiendo la luz, no prendiendo el fuego, o guardando desde el viernes en la tarde, o que hayan degollado reses o aves que han de comer, probando primero el cuchillo en la uña para ver si tiene mella, o que hayan ayunado, si ven a alguien, ¿no?, que haya ayunado el ayuno mayor que los judíos llaman del perdón, andando aquel día descalzos, o si rezasen oraciones de judíos y a la noche se demandasen perdón unos a los otros, poniendo los padres a los hijos la mano sobre la cabeza. O si ayunasen el ayuno de la reina Esther, o otros ayunos de judíos de entre semana, como el lunes o jueves, no comiendo en dichos días hasta la noche la salida de la estrella. O celebrasen la Pascua, comenzando por comer lechuga, apio, otras verduras. O si bendijesen en la mesa según rito de los judíos, o si diciendo algunas palabras bebiese cada uno un trago de vino, o si retrasasen los salmos de David, si rezasen los salmos de David sin gloria patria, o si esperasen al Mesías. Si alguna persona ve todo esto, era la lista en lo que se tenía detallado para ver qué era un judío. Los inquisidores sabían muy bien, incluso mucho mejor que nosotros,
los actos y las acciones del verbo clave de la jurisprudencia del Santo Oficio judaizar. Ellos sabían exactamente el verbo judaizar. Entonces ahora surge la pregunta. Nosotros, hoy en día, que gracias a Dios, este país y muchos países, tenemos la libertad del credo, la libertad de las creencias y podemos estar libres, no tenemos problema. Y que gracias a Dios tenemos todo eso. Entonces la pregunta es, ¿nosotros en qué judaizamos? ¿En respetar el descanso de Shabbat? ¿En las leyes del Kashrut? ¿En los rezos? ¿En la observancia de Pesaj? ¿En las bendiciones previas a las comidas? ¿Nosotros en qué judaizamos? Porque todo el acto que estamos haciendo esto es porque ellos entregaron su alma por judaizar. La pregunta es, ¿nosotros en qué judaizamos? No nos olvidemos de que nuestros padres judaizaban bajo el riesgo de ser quemados vivos. Entonces nosotros no tenemos ese riesgo, pero ¿en qué judaizamos? Y para terminar, digo, el desafío que tenemos en esta época sobre la pregunta que me hizo. El gran desafío de esta época es que debemos fortalecer, debemos aumentar la difusión de todos estos valores judaicos, y más en estos tiempos donde prevalece lo que es la pérdida de valores éticos, la pérdida de valores morales. Hoy, gracias a Dios, disponemos de poder transmitir este legado a nuestros hijos, a nuestras familias, gracias a la tecnología que hay, a diferentes métodos como conferencias, debates. Entonces, todo eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que fomentar conferencias, fomentar debates, complementados por la adecuada utilización de las redes sociales. Y por eso podemos llegar a más gente. El desafío es conseguir que este legado no quede escondido en museos. Porque está todo en museos, perfecto, pero nuestro desafío es que no quede todo esto escondido en museos, sino que todo esto sea volcado adecuadamente a los jóvenes, a las generaciones jóvenes de la población judía y de la comunidad en general. Ese es nuestro desafío. Y para terminar nomás, tenemos que ver que tenemos una igualdad. Se llama de Chichén Itzá a Jerusalén. Vamos a ver que es parecido. El pueblo de Israel y los pueblos latinoamericanos tienen en común mucho más de lo que pensamos. En primer lugar, los pueblos latinoamericanos tienen una base cultural, teológica y social que estrecha la relación con la historia judía. Es muy parecida. La historia tanto del pueblo de Israel como la historia de los pueblos latinoamericanos tienen un ciclo similar. Por ejemplo, el pueblo indígena que vivió durante generaciones en su tierra ancestral y que luego fue desposeído por potencias extranjeras y que luego retomó la independencia tras una lucha decidida y justa cuando se tomó la independencia de los pueblos latinoamericanos. En el caso latinoamericano, los pueblos indígenas vivían en tierras latinoamericanas hasta que llegaron los conquistadores a finales del siglo XV y los desposeyeron de todo tipo de tierras. Eso fue con los pueblos indígenas. Sin embargo, el movimiento libertador logró acabar con la colonización del continente y logró alcanzar lo que fue la independencia. En el pueblo de Israel, el ciclo es muy similar, aunque fue extraordinariamente mucho más largo. El pueblo de Israel comenzó a habitar la tierra de Israel en la época bíblica, desde hace más de 3.000 años. Por generaciones, el pueblo judío habitó el lugar hasta que más adelante fue desposeído por las potencias babilónicas y romanas. Luego de 2.000 años de exilio y con presencia ininterrumpida en la tierra, el pueblo de Israel logró la independencia de nuevo. Es lo mismo que pasó con los pueblos indígenas. Como muestra y referencia podemos, por ejemplo, comparar lo que era el templo de Jerusalén, que había sido construido por el rey Salomón alrededor del año 1000 antes de la era común, y era uno de los símbolos de la presencia judía en la tierra. Por otro lado tenemos el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, que también fue construido mucho más adelante, en el siglo XII, unos 2000 años después, y que es uno de los símbolos mayas que hasta hoy en día es considerada como una de las
7 maravillas del mundo. Ambos pueblos comparten una línea de tiempo similar y eso debe servir para fortalecer la conexión entre los pueblos y generar un mayor entendimiento de la realidad de cada uno, cosa que en la Inquisición no se llevó a cabo y era feroz la persecución contra las diferentes maneras de pensar, especialmente contra los judaizantes. Pero la pregunta, como dijimos, es ¿en qué judaizamos nosotros? Y eso nos deja pensando, que no se mantenga en un museo, sino tenemos que tratar de expresar todos estos valores a los jóvenes y a todas las comunidades para que entendamos lo que es la libertad, de credo, la libertad de religión, y con eso se puede hacer muchísimo. Y eso es lo que tenemos que tratar a partir de ahora, de seguir con todo lo que estamos haciendo en esta fundación que dirige la señora Shula Zerul, y seguir con todo esto para profundizar y para levantar todo este conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver un video, por favor, de la maestra, de la doctora Noy, licenciada en Historia por la Ibero, maestra en Educación con especialidad en Humanidades por el ITESM y también maestra y doctora en Historia por la Ibero, estudiosa del criptojudaísmo. Nos enlazamos directamente a Monterrey. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cuáles serían, de acuerdo a todas sus investigaciones, las herencias culturales que se mantienen dentro de la población? Hace ratito hablábamos, ¿no?, allá afuera, de estas tipificaciones, ¿no?, de que tú misma has como forjado académicamente. Sí, yo la verdad es de que platicando con gente que se me acerca y me dice es que soy descendiente de estas familias fundadoras del Nuevo Reino de León, quiero mencionar el 63.5% de los colonos que vinieron con Carvajal y de la Cueva eran nuevos cristianos. No quiere decir que todos hayan sido judaizantes, pero pues era muy grande el número. Esto estaba controlado por la Casa de Contratación de Sevilla y aquí hubo un permiso especial, pero realmente la entrada de cristianos nuevos al hemisferio occidental estaba vedada. Entonces, vinieron muchos colonos que eran cristianos nuevos, probablemente primera, segunda o tercera generación de conversos. Yo lo que he encontrado con estas pláticas, con lo que he estado leyendo, la información que me proveyó Ricardo, que pues fuimos muy cercanos, y también una antropóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama Shulamit Halevi, que hizo su doctorado sobre este tema en particular. Entonces, pues casi podría decirte así, de los que, si hubo un 63.5% de colonos con Carvajal que se asentaron aquí en Nuevo León, por supuesto que tuvieron descendencia. Y fueron llegando con el paso del tiempo, ya con la fundación definitiva con Diego de Montemayor, pues hubo una llegada de un mayor número de españoles. Entonces, así, yo parto del principio. Si hubo descendencia, pudieron no ligarse al judaísmo, perder la identidad, el origen y no conservar ninguna práctica. Entonces en ellos no vamos a encontrar ninguna fuente de información, porque desde hace siglos, digamos unos 200, 300 años, pues son católicos, son gente de la región, nuevoleoneses o de Tamaulipas o de Coahuila o de Texas, pero no tienen idea del origen, o sea, perdieron todo vínculo. Esa sería la primera categoría. La segunda sería gente que conserva ciertas prácticas, como si fueran costumbres familiares. Por ejemplo, no se come carne con leche. El cerdo cae mal al estómago y entonces no lo comas. Es un animal sucio, no lo comas. Lo que más arraiga, y supongo que tiene que ver con la trascendencia de la persona,
son las costumbres funerarias. Por ejemplo, una persona que ya tenga preparada su mortaja, a la manera de la mortaja judía, o que deja dicho que a la hora de que se le entierre se cubran los espejos en la casa, o que la familia se siente en el piso. Muchas veces esto se revela casi a la hora de la muerte. O sea, no lo dicen hasta que ya están en los últimos instantes y pues a alguien de la familia o a toda la familia, quiero que me entierren de esta manera, quiero que me entierren con la cabeza en dirección al oriente, etc. Entonces, tienen ciertas prácticas, pero no conocen el origen. Entonces, cuando el familiar les pregunta, ¿por qué quieres ser enterrado de esta manera? Bueno, así enterraron a mi padre y así enterraron a mi abuelo y esta es la costumbre familiar y yo la quiero respetar y entonces quiero que lo hagan de esta manera. Algunas veces sí pueden llegar a decir, como lo encontró Shulamit Halevi, de decir, pues mira, es que descendemos de estos judíos que fueron perseguidos y esta es la costumbre y yo quiero que se cumpla. Entonces, tienen la práctica y bueno, a lo mejor pues ya muy tarde se enteran del origen o a veces no lo indagan, es la costumbre de la familia. Luego, pues tienes el que sabe el origen y no tiene ninguna práctica. Es decir, bueno, sí, yo desciendo de aquellos que inmigraron, que fueron perseguidos y mis ancestros salieron de España o salieron de Portugal, pero yo no tengo nada que ver con el judaísmo ni con el sefardismo y entonces conservo esa origen de la familia. Y por último, pues el que tiene las dos cosas, tiene las prácticas, pero también conoce el origen. Entonces creo que en eso se podría dividir el universo de las personas que descienden de los criptojudíos coloniales. Ana, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre este tema o cuáles serían las nuevas fronteras que académicamente se tienen que alcanzar para esclarecer y acrecentar la investigación en este tema? Mira, este tema era un poco complicado aquí en Monterrey hace unos 10 años y para atrás más, de tratar de encontrar información fehaciente sobre el origen. Por supuesto que no hay nada material, tener algo material que pudiera denunciar un origen judaizante pues era un testimonio ante la Inquisición, entonces no hay ni textos, no hay objetos, no hay candelabros, están estas prácticas y esto de lo que hablamos de estos orígenes identitarios. Pero a partir de la posibilidad de obtener la nacionalidad portuguesa o la nacionalidad española de pues, población prácticamente en todas partes y en particular en América Latina, demostrando que procedían de aquellos que fueron expulsados en 1492 o bien de aquellos que fueron procesados por haber sido obligados a convertirse al cristianismo, pues este tema se ha abierto por completo aquí en Monterrey en particular. Un gran número de personas han solicitado la nacionalidad española a través de investigaciones familiares y, bueno, por supuesto tienen que estar avaladas por la genealogía. Creo que España reconoce nada más 3 líneas genealógicas para el norte de México de esa procedencia. Entonces muchas personas que antes tenían algún tipo de prurito o algún tipo de alarma de poder decir yo desciendo de o en mi casa se practica tal cosa, ahorita es al contrario. Ahorita pues se quieren sostener que proceden de sefaraditas o de criptojudíos que obtuvieron la nacionalidad española porque pueden comprobar de que sus ancestros fueron procesados por la Inquisición. Y de hecho aquí en Nuevo León se hizo ya una asociación hispano-judía donde pues están tratando de recuperar la identidad, la práctica, el conocimiento, organizan seminarios, están en contacto con catedráticos en España. Entonces, bueno, pues este trabajo de investigación, por ejemplo, que a Ricardo le costó tanto trabajo, o a Shulamit también, pues yo creo que ahorita la frontera en los estudios etnográficos o en los estudios antropológicos se abre por completo, porque la gente que tenía esto guardado al interior de sus familias, pues ahora pues pueden aducirlo más, puesto que con esto pudieron comprobar una ascendencia y obtener una nacionalidad. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quisieras despedirte, por favor, de alguna manera? Sí, cómo no. Bueno, el tema es fascinante, el tema también puede ser agridulce, porque pues estamos hablando de procesos inquisitoriales, estamos hablando de gente
que sufrió tortura, que tuvieron que hacer elecciones sumamente difíciles. Y bueno, es recuperarlo hoy en día, es ponerlo en su justo lugar y también darle un reconocimiento. Si estamos hablando de la construcción de la historia de México, de la historia de otros países, pues que finalmente estas historias, las historias de los conversos, de los criptojudíos, de todas estas personas que formaron parte de la colectividad de la sociedad novohispana o de la sociedad mexicana del siglo XIX, pues ahí están. Entonces el mosaico cultural, el mosaico poblacional es muchísimo más amplio que decir descendemos exclusivamente de indios y españoles y es el mestizo. Hay muchos otros orígenes y creo que esto enriquece la visión pues, más amplia, más compleja de lo que somos. Y bueno, la lección de hoy en día pues, de el respeto, la tolerancia, la apertura, la convivencia, yo creo que eso es lo que más se gana con estas investigaciones. Gracias. Bueno, y para concluir con esta ponencia inaugural de la clausura, vamos a presentar al maestro Gustavo Guerra Reynoso, historiador por parte de la FES Acatlán, de la UNAM, y maestro en el área del virreinato por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es investigador del periodo inquisitorial virreinal y por supuesto también de la historia de México. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora el micrófono, pequeño detalle. Gustavo, cuéntanos por favor, ¿por qué la comunidad judeoconversa es tan importante en la Nueva España del siglo XVII? Bueno, primeramente, quiero agradecer la invitación que me hiciste. Es para mí un honor estar en la clausura de 500 años de presencia judía. Y también quisiera agradecer a la doctora Alice Bacal, que está aquí presente, porque fue ella la que me fue guiando para ir conociendo el mundo de los judeoconversos. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, sí es importante entender cómo es la Nueva España del siglo XVII. Luis González Obregón nos menciona que por doquier las calles huelen a incienso, las campanas repican en las muertes de los príncipes consortes o para llamar a misas. Es decir, es una sociedad altamente religiosa. Y los judeoconversos del siglo XVII son tan importantes para la sociedad novohispana porque ellos se encargan de los sectores económicos más fuertes, principalmente de las rutas marítimas. Tenemos el caso del capitán Simón Báez de Sevilla, que tenía flotas que venían desde Turquía, Grecia, o inclusive desde otros puntos de Asia. Tomás Treviño de Sobremontes, como lo mencionó el rabino, fue uno de los comerciantes más fuertes, eran los líderes de las comunidades. Prácticamente todo lo que tiene que ver con economía estaba en manos de estos judeoconversos portugueses. Y al ser tan fuertes económicamente, no solamente ayudaban a la comunidad, sino también ayudaban a la sociedad novohispana que no estaba relacionada con el judaísmo. Ciertamente hacían préstamos, pero también eran préstamos que les daban a la sociedad o a la gente noble. En el caso de Simón Báez de Sevilla, tenía inclusive dentro de sus cuentas al gobernador de Monterrey, que le debía dinero, y también a los inquisidores. Ahí hay un conflicto de interés un poco claro. Gustavo, ¿qué fue la gran complicidad o la complicidad grande? Este es un tema fantástico para el criptojudaísmo y efectivamente fue formada por todos ellos judeoconversos. Esa es una pregunta muy interesante y mucho se ha especulado. La complicidad grande, la gran complicidad, tienen muchos nombres. Y siempre los inquisidores, principalmente los inquisidores de la Casa Mañosca, el fiscal Juan Sáenz de Mañosca y su primo Juan de Mañosca y Zamora, que de hecho acá en la Pinacoteca está la pintura de ese señor. Ellos fueron los que orquestaron la gran persecución de conversos judaizantes del siglo XVII. Inició primeramente en Perú y fue Juan de Mañosca y Zamora el que le escribía directamente al rey Felipe III para informarle de que había judaizantes en América.
y que era necesario echar a andar las manos de la Inquisición. ¿Por qué lo hacía? Porque él quería ganarse el privilegio de su majestad. La gran complicidad, cuando se empezó la persecución en 1642 aquí en la Ciudad de México, siempre se dijo que había una conspiración de judeoconversos para traer una flota de barcos españoles, o en este caso portugueses, para atacar e independizar la Nueva España. La realidad es que nunca existió semejante cosa y nunca se les pudo comprobar. Es más, Luis Núñez Pérez le encontraron unos documentos y decían, es que es la prueba fidedigna. Realmente no era ninguna prueba. Si hay una gran complicidad, es la complicidad de los primos Mañosca. ¿Por qué? Porque empezaron a amasar demasiado poder y, sobre todo, empezaron a quedarse en puestos estratégicos novohispanos, la Inquisición y finalmente el arzobispado. De hecho, les traigo una imagen del señor Juan de Sáenz de Mañosca, por favor. Bueno, ahí lo tienen. Él es el doctor Juan Sáenz de Mañosca. Y lo interesante del asunto es que siempre se ha dicho que la Inquisición era manejada por los frailes dominicos. La realidad es que, si prestan mucha atención, él no tiene nada que ver con el clero regular, es más bien el clero secular. Y humildemente, pues, creo que el señor no tenía mucho dinero. Miren la cruz al pecho, ¿no? Tiene relación con la cruz de Mañosca, de la catedral. Efectivamente. La famosa cruz de Mañosca. El arzobispo de México, Juan de Mañosca, que es el primo de este personaje, es el que la mandó traer directamente desde el Estado de México. Y esa cruz todavía se encuentra en catedral, pero está a espaldas donde nadie la puede ver. Por cosas del tiempo, dejémoslo así. Uy, qué interesante, o sea, esta complicidad, pero una complicidad que se le atañe a los judíos, a los criptojudíos, pero realmente está en las manos de la iglesia. Exactamente. De la iglesia. Así es, Luis. Oye, vamos a hablar de un tema bien escabroso que me encanta. Cuando te enseñan en la carrera de historia y entras a la universidad, no me dejarás mentir, la Inquisición es una clase a la que todos entramos. Ahí estamos, ¿no? Aunque no quepamos en el piso tomando notas, siempre es un tema muy llamativo. Y a mí en lo particular, de varios profesores, me hablaban de las cárceles de la Inquisición, que están divididas en secretas y perpetuas. Pero las secretas son tan secretas que en teoría no se sabe dónde están, pero tú, que eres el especialista en las cárceles, nos podrás decir y revelarnos en primicia mundial si son tan secretas, y si son tan secretas, ¿dónde están? A ver, cuéntanos. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, el término cárcel secreta nos hace imaginarnos muchas cosas. Nos hace pensar que, como lo mencionas, son tan secretas que la sociedad no debía de enterarse. Los inquisidores jugaban mucho con las palabras, y en este caso la Inquisición, como un tribunal y como una sede burocrática, determinaron que la cárcel secreta tenía que llamarse así porque todo lo que pasaba ahí, la gente tenía que guardar silencio absoluto. El gran poder de la Inquisición es el miedo colectivo, y una persona le va a tener miedo a aquello que desconoce. Era parte del juramento que se les hacía a los reos profesar, de que lo que pasara ahí no lo podían decir en caso de que salieran absueltos. Efectivamente, acá atrás tenemos el famoso patio de cárceles, donde eran las cárceles perpetuas. Pero las cárceles secretas de la Inquisición, y sobre todo las del siglo XVII, ¿me ayudan con la imagen, por favor? Ahí los tienen. Ahí están. Estas cárceles se encontraban a una cuadra del Palacio de la Inquisición. Estas cárceles no eran tan secretas debido a que la sociedad sí sabía que eran cárceles. La gente conocía perfectamente bien a qué giros eran. Y tan es así que estas cárceles, como se encontraban a una distancia considerable, no crean que sacaban a los reos y los paseaban para que la sociedad los viera. No funcionaba así. Para los inquisidores, como lo mencionó el rabino, los inquisidores sabían perfectamente bien lo que era judaizar. Pero al mismo instante ellos tenían una concepción de que el judaísmo era una enfermedad. Había que curar a la sociedad de esta enfermedad, de este cáncer. Y por lo tanto recluían a las personas en estas cárceles secretas
que lo interesante del asunto es que se encontraban completamente unidas por túneles por debajo de la calle. Era la mejor manera de trasladarlos por los pasadizos que se encontraban y los traían directamente a esta cárcel, o bien los traían para sus audiencias, que se encuentra acá la sala de la audiencia en el segundo piso. Y finalmente, todo lo que corresponde a Santo Domingo se encuentra unido por túneles. El Palacio de la Inquisición se encuentra unido por túneles aquí a la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo se encuentra unida aquí a los portales de la misma plaza, a la aduana, al convento de la Encarnación y finalmente a estas cárceles secretas. Por ahí se movían reos, por ahí se movían los personajes carcelarios y sobre todo los inquisidores. Entre mayor secreto, entre mayor recelo hubiera, así funcionaba. Y es más, tan es que la sociedad sabía que eran cárceles, que está el testimonio de Juan de León, que él se acercaba a la ventana y le llegó a platicar a un hombre que estaba ahí parado y que le dijo: oye amigo, ¿te acuerdas de mí? Sí, soy aquel con el que alguna vez hiciste negocio. Obviamente las personas decían: no, yo no te conozco, entre menos sepa de ti mejor. Y que por cierto, el otro día, digo, chisme aparte, pero estábamos platicando Gustavo y yo, y me manda un mensaje y me dice: ¿qué crees? Este predio, el que ven aquí, que está a 2 cuadras, se está vendiendo. Así que... Efectivamente, este de aquí. Si alguien quiere, con mucho gusto puedo pasar y preguntar. Ahí nos invita al sótano para ver qué cosas hay. Mi querido Gustavo, Nathan Bachel, que es uno de los grandes pilares también del estudio del criptojudaísmo a lo largo de todo este periodo, y otros autores, hablan de las cárceles de Picasso o de Picassos. Pero, ¿qué eran estas cárceles? ¿Por qué son tan importantes para los judeoconversos? ¿Tienen relación con estas cárceles secretas de las que hablamos? Así es, Luis. Las cárceles de Picasso recibieron este nombre porque pertenecían a un caballero noble que se llamaba Alonso Picasso de Hinojosa, que es el patriarca de la familia Medina Picasso, que construyeron posteriormente la capilla en la iglesia de Regina Coeli. Alonso Picasso de Hinojosa era comerciante, comerciaba con plata, y cuando se llevó a cabo la gran persecución de 1642, Juan Sáenz de Mañosca le solicitó a Alonso Picasso le rentara estas casas. Se las rentaba por 800 pesos de oro al año. Y le resultaba práctico porque se encuentra a una distancia considerable. Hay una leyenda que decía que estas cárceles de la Inquisición pertenecían al convento de la Encarnación, pero no, pertenecían al capitán Alonso Picasso de Hinojosa. De hecho, estas casas se encuentran en lo que es la calle de Luis González Obregón, pero originalmente la calle se llamó Calle de Picasso, en honor al licenciado que tenía estas casas. Estas cárceles de Picasso o de Picassos eran muy particulares porque fueron muy improvisadas, tan improvisadas que solamente se mandaron a los albañiles y maestros de obras de la Inquisición a que pusieran entarimados, tablas para separar celdas que realmente no eran nada agradables, y por los cuales los judeoconversos se comunicaban por medio de golpeteos. Uno de los personajes más célebres que estuvieron en las cárceles de Picasso es el irlandés Guillem de Lampart, que ya en algún momento platicaré sobre él. Pero estas casas de Picasso, como les comenté anteriormente, se encontraban unidas por túneles. Y hay un registro de las cárceles donde el alcaide mencionaba: vino de las cárceles de la Inquisición a estas cárceles de Picasso. Se movió a la 1 de la mañana a este reo, a la otra. Y obviamente, pues nunca les decían a dónde los movían, ¿no? Les decían: agarra tu cama y muévete. O sea, privación del sueño, miedo, tortura. Es en todo esto lo que derivaban. Y estas cárceles secretas, al terminar todo lo que fue la gran persecución de judeoconversos del siglo XVII, es decir, después del auto de fe de 1649, pues se tuvieron que ir desmantelando poco a poco y quedaron en posesión, obviamente, de la familia Medina Picasso. Posteriormente pasaron a manos de la familia Peñalosa, y hasta que finalmente terminaron en el olvido. Actualmente son edificios que, bueno, como vemos, son públicos, están habitados. Esta es una imprenta, luego tenemos, este es el número 17, luego tenemos el número 19, que eran dependencias del
del gobierno de la Ciudad de México, y finalmente el número 21, que es el Colegio Nacional. El famoso Colegio Nacional eran las cárceles secretas de la Inquisición. Así que ya saben, por acá, cuando salgan, dan la vuelta en la callecita justamente que está paralela a esto, ¿no? Luis González Obregón, y ahí pueden encontrarse las cárceles. Para finalizar, mi querido Gustavo, ¿cómo eran estas cárceles por dentro? ¿No? ¿Cómo era la vida de estos reos? ¿Cómo nos acercamos a un viaje en la historia que nos puedas describir un poquito el día a día? Obviamente ninguna cárcel es bonita, no conozco ninguna que sea bella. Bueno, la del Bester sí era muy común. No eran cárceles que estaban destinadas a tener un buen trato. A pesar de que la Inquisición decía, no hay que maltratarlos, bueno, al final de cuentas es la Santa Madre Iglesia. En el caso de los judeoconversos, entre más mal los trataban, más justicia funcionaba. ¿Por qué? Porque es la mentalidad de la época. Inclusive Michel Foucault en Vigilar y Castigar hace esa mención. Mayor violencia, mayor justicia. Y las cárceles de la Inquisición, las cárceles de Picasso, pues inclusive Juan de León, que era uno de los reos, mencionaba que se encontraba triste y melancólico por estar en una celda que es muy grande y aparte húmeda. Y para derivar, tenía que estar conviviendo con muchísimas ratas que se metían a la propia celda. Guillén de Lampart, que también estuvo dentro de estas cárceles no tenían baño. Al final de cuentas, pues tenían que hacer sus necesidades de ahí. Fue hasta que uno de los inquisidores, Pedro de Medina Rico, visitó a Lampart, que se dio cuenta de que todo el piso estaba lleno de excrementos. O sea, tuvieron que sacarlo, meter indígenas a que limpiaran la celda, y mientras lo pusieron en otra. No eran condiciones salubres. Se les pagaba un alimento, obviamente de lo que les confiscaban, la Inquisición tenía que ir administrando, y los que tenían bienes para confiscar, de ahí salía el dinero para su manutención, que costaba 4 reales. En el caso de Simón Páez de Sevilla, originalmente su manutención eran 4 reales al día, pero posteriormente, conforme él se negaba a hablar, los inquisidores procedieron a reducir la ración a 1 real por día. Y hay algunos autores que mencionan de que hay alimentos que les proporcionaban, decían que se les daban michotes, se les daban nopales. La realidad es que no es así. Realmente lo que les daban de comer a estos judeoconversos en muchas ocasiones eran potajes hechos a base de cerdo, y por lo mismo muchos de ellos no comían. O sea, se sostenían por la poca agua que les daban, o bien decían, no quieres comer eso, bueno, pues toma el pollo, ¿no? Pero era pollo crudo. Obviamente comer el pollo crudo después derivaba en enfermedades, y es cuando entraba el médico de la Inquisición, que era Juan de Correa, el papá del pintor del siglo XVII, quien les daba su tratamiento, pero también su parte de las recetas era que les daba una tableta de chocolate, frascos de conserva, para que aminorara un poco el malestar. Pero obviamente pues nada de esto funcionaba, y estas celdas eran horrendas. Las camas las tenían que elaborar los propios reos, por eso les decían párate y muévete con tu cama, y ahí llevaban caminando por los túneles las camas. Si los traían acá, porque los traían acá para que les dieran su audiencia, ahí estaba la cama, en un suelo que estaba completamente húmedo. De 1629 para el periodo de 1642, realmente la Ciudad de México siempre tuvo ese problema de las inundaciones, como lo sigues teniendo hasta la fecha. Es tan grave el asunto de las celdas que María de Rivera, que es una de los miembros de esta famosa familia que fueron apresadas y que fueron ellas las que empezaron a hablar, y que fue cuando los inquisidores dan con Simón Báez y con Gaspar Báez, María de Rivera no comió lo que los inquisidores daban, hasta que el alcaide empezó a dar su rondín y golpeó la puerta, vio que no había respuesta. La sorpresa que se llevó, pero realmente la mujer ya había fallecido por inanición, y así está estipulado en el expediente de la Inquisición. El término que le ponen es murió de inedia. Inmediatamente se les dio aviso a los inquisidores salieron de sus casas, fueron a verla y dijeron, bueno, ya murió, no la podemos sacar para enterrarla, no puede ser enterrada en un cementerio católico,
lo más práctico que se les ocurrió fue enterrarla en el sótano de las cárceles de Picasso. Y no es solamente no es el único caso, hubo otros que también al morir en las cárceles de Picasso terminaron en los sótanos de estas cárceles. Lo que deriva que obviamente si alguien se pone a escarbar en estos lugares, se van a llevar una sorpresa un poco desagradable por lo que se van a encontrar en estos puntos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Y bueno, pues de esta manera concluimos con la plática inaugural de este cierre. Y bueno, me encantará que nos llevemos estos ejercicios de reflexión desde el lado religioso histórico, desde el lado histórico arqueológico. Creo que sí es importante reconocer que a 500 años han habido ciertos cambios y sentirnos favorecidos y orgullosos de vivir en estos tiempos en donde algunas cosas han mejorado y podemos por lo menos estar aquí en lo que antes fue el Palacio de la Inquisición, donde muchísima gente murió por la persecución, por hablar diferente, por pensar diferente. Bueno, poder estar hoy hablando de esto abiertamente con el apoyo de la universidad, porque qué orgullo, y creo que ahí está el cambio más importante, que un lugar donde antes fue un lugar que se persiguió por las ideas, hoy, el día de hoy, es el lugar donde se fomentan las ideas. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias a ustedes por esta interesante conferencia. Yo creo que nos vamos con tareas importantes. Muchísimas gracias. Vimos a la doctora Ana Pornoy a través del video y por supuesto gracias al rabino e historiador Eli Zuli, al maestro Gustavo Guerra y al doctor Luis Buitrón. Y no me dejarás mentir, a lo mejor, maestro Gustavo Guerra, también dicen que había túneles que empezaban aquí y terminaban en la catedral. No sé si de aquí se habrá inspirado el Chapo, pero de que había unos pasadizos subterráneos, lo sabía. Y qué importante, rabino, esto que tú dices, en qué judaizamos nosotros. Creo que es de lo más reflexivo que nos llevamos de esta mañana, entre muchas otras cosas que se han descubierto en estas conferencias, en estos talleres, en este trabajo tan exhaustivo que se ha realizado. En este momento, además de agradecerles, con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. No sin antes, por ahí vi llegar al rabino Moisés Chicurrel de la Comunidad Sefaradí de México, elegantísimo, gracias. Y también a la señora Lina Cabi, representante del Comité Central de la Comunidad Judía. Por ahí nos estamos incorporando todos. Vamos en la segunda parte, ahora sí, a saludar oficialmente de nuevo a todos. Pero ahorita tenemos 15 minutos, habrá guías para recorrer algunos pasadizos muy interesantes en la parte trasera. Así que si están interesados, si tienen ganas, este es el momento. Y en 15 minutos nos vemos en el patio central, por favor. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos.